¿Se anima a declarar conmigo que creemos toda la palabra de Dios? Tome su Biblia o su celular, donde sea que la lea, con su mano derecha, y declare esta noche conmigo: yo creo toda la palabra de Dios. Yo quiero todas sus promesas. Yo haré todo lo que me pida. Es fundamental saber que no importa el momento que estemos pasando por nuestras vidas, si hay alguna situación que no queremos y que parece que no la podemos no la podemos esquivar o ver cómo se aleja, sino que cada vez se acerca más, una situación que no nos gustaría atravesar, pero tenemos que enfrentarla. Es fundamental saber que hay en nosotros, los que hemos aceptado a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, un regalo de Dios, que es la fe en Jesucristo. La fe es un don de Dios. Dios es el autor y el consumador de la fe. En la tarea de Jesús fue hacer la voluntad de Dios, y a través de su vida nosotros nos inspiramos, y de todo el registro de la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, usted y yo alimentamos nuestra fe. Si en algún momento de su vida usted siente que su fe está débil, que necesita aumentar un poquito, ¿sí?, el volumen de fe, usted necesita ir a la palabra de Dios. No hay charla de autoayuda, no hay amistades, no hay canciones de amor, por más que la cante Ricardo Montaner o que la cante el Paz Martínez o quien sea que la cante. Estoy acordando de una canción: qué par de pájaros los dos, tal para cual, dos delincuentes del amor. ¿Qué tal la luna de miel? Hermosa, ¿no? ¿Se portó bien, mi amigo? Muy bien. Después tradúzcanle a nuestras hermanas que vienen de Brasil qué significan algunos chistes nuestros, otros no, por favor. Pero no hay nada que pueda librarte de los momentos de falta de fe, solo la palabra de Dios. Y sin fanatismo, siendo reales a lo que nos pasa todos los días, necesitamos profundizar en la palabra de Dios. No te quedes con una lectura superficial. Algunos creyentes piensan, y mal piensan, que solo leyendo la Biblia en los cultos es suficiente. Veo algunas fotos de algunos jóvenes a veces, ¿sí? Y me gustan esas fotos, ¿no? Cuando se ponen creativos así, sacan la foto a una mesita y entonces le sacan al termo, al mate y la Biblia abierta. Y entonces hice unos matecitos, la palabra de Dios, y arrancamos el día muy... En algunas publicaciones de los jóvenes me inspiran cuando veo que arrancan el día con la palabra de Dios, o que se van una tardecita a charlar y buscan del Señor. Pero hay una fe que, además del regalo de Dios, es la fe que nos ayuda a vencer, y esa es la que quiero que hoy podamos meternos para que sea nuestra fe, la fe victoriosa, la fe que nos lleva a la victoria, la fe que hace que, a pesar de que lo que nos rodea no lo queremos, de parte de Dios sepamos que vamos a vencer. La fe que nos ayuda a alcanzar la victoria. Nosotros tenemos que entender que la fe nos ayuda a no tener temor. Y hay situaciones en la vida que nos dan un poquito de miedo, ¿sí o no? Seamos lo que seamos, ¿sí? Personas soñadoras, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, hay situaciones que nos dan temor. Pero para los que vienen a la escuela bíblica y saben que estamos estudiando el libro de Éxodo, ya pasamos por la Pascua, hoy a la tarde veníamos con las plagas de Egipto y cómo Dios mostró su poder para librarlos de la esclavitud. Hoy estuvimos viendo el poder de Dios, no solamente en la Pascua que celebraron por primera vez los judíos, sino pensando en que esto también era lo que se venía por delante, que era nada más y nada menos que la vida de Cristo, mostrándonos que es la Pascua de Dios. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Moisés estaba frente a un pueblo grande que había sido recientemente liberado de la esclavitud después de muchos años. Y cuando Faraón se da cuenta que la mano de obra barata que tenía
se le estaba escapando y que ellos iban a quedar sin este pueblo laborioso. Se llenó de ira y su corazón se volvió a endurecer y tomó a su ejército y empezó a perseguir al pueblo de Israel. Y el pueblo se encontró en un lugar donde lo único que tenía era el mar enfrente y atrás el ejército de Faraón, que no venían a negociar una paritaria, no venían con un delegado sindical a ver si querían volver o no volver a las condiciones laborales de antes. No, venían, ¿sí? o volvían como esclavos o los mataban. Y ninguno de nosotros aceptamos a Jesús como el Salvador de nuestras vidas para volver atrás. Por eso quiero que sepas que a pesar de que alguna situación en tu vida hoy pareciera que te tiene entre el mar y los enemigos, hoy Dios te dice no tengas miedo. Porque la fe que te di es suficiente para vencer. La fe en mi Hijo Jesucristo, que estuvo dispuesto a dar su vida por vos, es más que suficiente para alcanzar la victoria. En Éxodo capítulo 14, versículo 13, dice, Moisés le dijo al pueblo, y mientras usted lo busca, tiene que pensar que las palabras de Moisés eran a un pueblo que estaba encerrado, que ellos no estaban acostumbrados, como Moisés, a ver muy de cerca el poder de Dios, aunque hacía poco habían visto las plagas y cómo Dios los había librado de la esclavitud. El que estuvo al frente de todos esos milagros fue nada más ni nada menos que Moisés. Y Moisés le habla al pueblo con fe y le dice, Éxodo 14:13, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y hay situaciones en la vida que no quisiéramos que se repitan nunca más. Quizás esta noche sea la noche donde le pongas punto final a cosas que no querés que estén más en tu vida, a temores que no querés que estén más en tu corazón, miedo a comenzar cosas nuevas, miedos a que si te comprometes más con el Señor, ¿qué será lo que venga por delante? Miedo a decidir a favor de la voluntad de Dios, porque aunque no lo creas, todavía hay creyentes que están aprendiendo a vivir la vida cristiana y que todavía están poniendo en la balanza, ¿le hago caso a Dios o no le hago caso a Dios? ¿Qué hago? ¿Me pongo de novio con un creyente o me pongo de novio con un incrédulo? ¿Me caso con un creyente o me caso con un incrédulo? ¿Qué hago? ¿Llevo los diezmos a la casa del Señor o me los gasto? En palabras más criollas sería, ¿le robo a Dios o no le robo? ¿Amo a mi prójimo o soy indiferente? ¿Ayudo al necesitado o le doy la espalda? Y es necesario que sigamos toda la palabra de Dios, porque cuando nuestra fe está en Dios y enfocada en su palabra y hacemos la voluntad de Dios, no tenemos por qué sentir miedo, aunque lo que esté por delante parezca inalcanzable, difícil o pareciera que está por vencernos. No tengan miedo y vean la salvación de Jehová. Miren, la Biblia, la palabra de Dios, y esto es un dato cierto para que usted lo sepa, lo anote y lo crea, tiene 366 veces escrito no temas. Uno para cada día del año, incluido el año bisiesto. Tengo un compañero de trabajo que dio un discurso en la ciudad de San Lorenzo y dijo, para que usted sea feliz los 325 días del año. Después que terminó el discurso le dijeron, che, el año tiene un poquito más de 325, pero no importa. Entonces, 366 veces la Biblia dice, no temas, para que cada día sepas que Dios te dice, no tengas miedo. Si tenés fe en mí, vas a ver mi brazo poderoso salvarte. Lo hará como Dios quiera, usará quien quiera, hasta un taxista usará para que no te roben. Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa y a mover cualquier cosa con tal de hacerte bien. Por eso es importante que la fe victoriosa, la fe que está en tu corazón, es la fe que va a rechazar, va a mover, va a empujar, le va a pegar una patada al temor. No tengan miedo y vean la salvación de Dios. Uno de los libros proféticos por excelencia en la palabra de Dios
Dice en un texto bastante conocido, en Isaías, no lo busquen porque vamos a seguir leyendo Éxodo, pero yo lo busco por ustedes. Isaías capítulo 12, versículo 2, dice: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. ¿Para cuántos Dios ha sido la salvación de su vida? Denle un aplauso de gratitud al Señor. Gracias a Jesús por su gran amor. Señor, quiero esta salvación. Y Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Qué difícil que es estar tranquilo cuando atrás tuyo sentís el aliento de Satanás. Yo no sé por qué, pero la imagen que tengo es que Satanás nunca se lavó los dientes. Por eso el inmundo. Cuando ministramos liberación, los espíritus inmundos buscan salir por donde sea. Y cuando digo por donde sea, es por donde sea. No sé quién dijo amén, pero alguien dijo amén por ahí. Santi dijo amén. Y sale. Y el aroma, hermanos, es apestoso. Porque cuando Jesucristo toca nuestras vidas, todo lo feo se va de nosotros. Pero si el diablo quiso atormentarnos, oprimirnos o venir con alguna astucia, ¿sí? por alguna puerta que le hayamos abierto, porque ustedes saben que Judas le abrió su corazón a Satanás. Y estaba sentado en la misma mesa con Jesús celebrando la Pascua, y en su corazón pensó que quizás podía hacer negocio entregando a Jesús. Y dice: Satanás entró en él. Judas, un discípulo de Jesús, que conocía el poder de Dios, que sanó a muchos enfermos en nombre de Jesús, que dio de comer a los hambrientos, que liberó endemoniados, pero no pudo liberarse del mismo, porque en su mente, en su corazón, estaba la traición. Es apestoso el diablo. Por eso se habla en la Biblia de espíritus inmundos, porque la inmundicia del corazón del hombre es también la que Satanás está acostumbrado a usar para hacerte sentir culpable, para atarte al pasado, para hacerte recordar las cosas con las que le fallaste a Dios. Pero si buscamos y confiamos en el Señor, y si buscamos el poder de Dios en nuestra vida, tenemos que también aprender a esperar que Dios se mueva con poder. Miren, muchas veces buscamos hacer algo antes de estar quietos y esperar en Dios. Y cuando viene un momento difícil, ¿sí? Las personas que son proactivas, hay personas que dicen: yo no me voy a quedar quieto, me está pasando esto, yo no me voy a quedar quieto a que las cosas me salgan mal. Y está muy bien que tengas actitud e iniciativa, está muy bien. Pero si tu iniciativa es buscar a Jesús, está muy bien. Porque hay personas que son tan autosuficientes que siempre buscan hacer algo. Dice el Salmo 37 que si nosotros confiamos en Dios y hacemos el bien, tenemos que esperar y Dios hará. Tenemos que confiar en Él y Dios hará. Tenemos que esperar en Dios y Dios hará. Toda la vida, no toda la vida, porque hay un momento de actuar. Pero lo sabio es entrar en la paz y la tranquilidad que recién leímos en Isaías, porque Él es nuestra salvación. Y Moisés, que estaba acostumbrado a estar más cerca de Dios que el resto del pueblo, le dijo: esperen y vean la salvación de Dios. Hasta que Dios estuvo dispuesto a actuar. Y entonces sí, les dijo que tenían que ponerse en acción. Pero mientras tanto, cuando parece que el callejón en donde estamos es un callejón sin salida, necesitamos estar tranquilos y confiar. Siempre es más fácil hacer algo que esperar. Pero la verdad es que cuando esperamos en Dios, ahí nuestra fe también se agiganta. Creed al Señor, tomate el tiempo, tomate un minuto para esperar en Dios. Cuando orás, ¿cuánto tiempo esperás para ver si escuchás la voz de Dios? ¿O solamente es tu voz el sonido que irrumpe en tu pieza y después te vas a hacer lo que tenés que hacer? Muchos tenemos la costumbre de, antes de hacer algo que es importante, decimos: vamos a hacer algo espiritual, vamos a orar, porque la Biblia dice que tengo que orar.
Y entonces nos arrodillamos y oramos en nuestra pieza, donde sea, y decimos, Señor, ayúdame en esto porque tengo que hacer esto, porque sabes, Señor, que tengo que hacerlo, porque lo tengo que hacer, Señor. Vos sabés que lo tengo que hacer, así que ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y me levanto y me voy. Y el Señor dice, te iba a decir cómo hacerlo. Y nosotros lo hacemos mal. Decimos, Señor, si oré, si te pedí, si te consulté. Y el Señor dice, todavía estoy esperando que te calles para decirte cómo hacerlo. Un negocio, una decisión que incluye nuestros sentimientos. Algunas relaciones para toda la vida se toman impulsivamente, sin consultar a Dios y sin esperar la respuesta de Dios. Y después andamos padeciendo toda la vida y algunos, osados, le echan la culpa a Dios. Siempre es más fácil pelear y hacer algo. Lo más difícil es esperar. Pero la fe victoriosa deja todo en las manos de Dios, porque sabe que Él tiene el poder. La victoria no está en nuestras manos. La victoria está en las manos de Dios. El apóstol Pablo se animó a escribir después de muchas batallas. En la carta que le escribe a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 57, sí, 57, porque uno de los capítulos más largos de la Biblia, dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo sabía, a pesar de que era un hombre súper preparado, súper consagrado, que tenía en su cuerpo las marcas del llamado de Dios y que podía delante de todos decir, he sufrido y he peleado por Jesús. Y sin embargo le dice a los que le están escuchando, nuestras victorias son de Dios, gracias a Jesucristo. Por eso, si nos encontramos cercados por cualquier problema, lo primero que tenemos que hacer es aprender a esperar el poder de Dios y a descansar. Debemos mirar a Dios y confiar que de Él vendrá nuestra salvación. Porque sí, después, inmediatamente, cuando Dios vea nuestro corazón confiado, cuando Dios vea que no vamos a confiar en nuestras fuerzas, ni en las fuerzas de algún amigo, ni en la fuerza de algún préstamo, ni en la fuerza de algún crédito, ni en la fuerza de otro que quizás tenga la solución, porque pensamos en otro antes que en Jesús. Ahí Dios nos dirá, como dice en el versículo 15 de Éxodo 14, entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ahora di a los hijos de Israel que marchen. Siempre hay un momento en que debemos dejar de orar y comenzar a actuar. La oración es importante y el esperar en Dios tal vez sea lo que debamos aprender. Como latinos nos cuesta esperar. Nos cuesta mucho esperar. Vivimos en Argentina y ¿saben qué? Argentina es el país de la espera. Nosotros decimos de la cola. Hacemos cola para todo. Hacemos cola para cargar combustible, para pagar los impuestos, hacemos cola para cobrar, hacemos cola para todo. Pero después de orar, necesitamos ponernos en acción. Y la acción debe seguir cuando se tiene respuesta a la oración. Cuando recibiste la respuesta de Dios, tenés que moverte. No te muevas antes, pero cuando se recibí la respuesta, movete. Cuando Dios te habló, hacé lo que Dios te dijo. En el congreso que tuvieron los jóvenes hace poquito en el hotel ahí en el centro, no vamos a hacer publicidad porque no arreglamos todavía. Ay, ya lo dije. Bueno, que la pague Matías la publicidad. En el congreso que tuvieron los jóvenes, un consejo pastoral. Con Jorgelina, con mi esposa, hemos estado en muchos congresos y aún antes de conocernos, cuando éramos jovencitos, nosotros nos conocimos cuando ya éramos jóvenes avanzados, maduros o más duros. Pero en todos los congresos hay decisiones importantes espirituales y Dios nos habla con poder. Cuando Dios te habla, y yo sé que Dios les ha hablado, ¿a cuántos le hablo en el congreso? De los jóvenes que están aquí, ¿a cuántos Dios les ha hablado? Muy bien. Cuando Dios te habla, lo que te dijo, si te pidió algo, hacelo. Si
te pidió algún cambio, poné lo mejor de tu vida para cambiarlo ahora, porque si no, ¿sabes qué va a pasar? Te profetizo que si no obras ahora, te va a volver a hablar del próximo congreso. Dios no se cansa de hablarnos. Pero ¿sabes qué? Los que obran y actúan ahora son los que llegan al próximo congreso con un premio mayor, porque Dios le habla acerca de otra cosa. Ya Dios no tiene que hablarte acerca de lo mismo. Ya Dios te da otra cosa, porque Jesús dijo: el que me es fiel en lo poco lo pondré sobre mucho. Entonces vienen cosas nuevas a tu vida. No tengas miedo, no tengas temor, y cuando recibas la respuesta de Dios, movete como el pueblo de Israel, porque dice el versículo 16: y tú, le dijo a Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiqué en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. La victoria que trae tu fe hace que lo imposible sea posible. Era imposible que ellos pudieran cruzar el mar, era imposible. Pero cuando Moisés extendió su mano, demostró su confianza absoluta en Dios. Parecía casi una cargada de Dios. Extiende tu vara y divide el mar. No es dividir el mar con un palo. ¿Cuántos conocen el mar? ¿Cuántos de los que acá conocen el mar? ¿Cómo vas a dividir el mar con un pedazo de palo? No es el palo. No era la sombra, ni tampoco Pedro. ¿Se acuerdan la canción? Es el poder de Dios en tu vida. No importa lo difícil que parezca lo que está delante, no importa. Escuchamos a Nati contar su testimonio. Y la realidad de una enfermedad para la que los médicos todavía no encuentran la cura es terrible. Pero lo imposible fue posible por la fe en el Todopoderoso. No tengas miedo, porque la fe que trae tu victoria es la fe que cree que lo imposible se puede alcanzar. En cualquier situación similar en nuestras vidas, el Señor hará lo mismo que hizo con Israel. Si lo que está delante tuyo parece un mar que no se puede cruzar, Dios abrirá el mar. Para los que les falta un poquito de fe, les pregunto a los que están presentes acá, ¿cuántos ya han tenido una situación que parecía un mar intransitable, pero Dios abrió ese mar y ustedes caminaron en el seco? ¿A cuántos les ha pasado ya? Miren, vean que lo imposible es posible. Y podríamos estar toda la noche contando testimonio, pero quiero terminar con el último consejo de cómo tener una fe victoriosa. Miren, la fe victoriosa es la que permanece hasta el fin. Yo no sé qué le pasa a ustedes cuando leen el pasaje de que el mar se abrió. Yo lo vi, yo vi la película, la primera película. ¿Quién era el actor? Charlton Heston hacía de Moisés, ¿no? Osvaldo, vos que sos de mi época. Charlton Heston. ¿No es cierto, Mari? Charlton Heston. Y vieron el efecto del mar abriéndose. Yo después vi la película en dibujito por Walt Disney, no sé quién era el dibujante de esa película. Y se ve como pasa una ballena por el costado, así. No sé cómo hace la ballena, pero hay diferentes tipos de fe. No sé cuál será la tuya. Pero me imagino los israelitas cruzando por el mar, y dice que el mar estaba detenido, sí, al costado, y ellos podían ver el mar del agua impresionante, una pared de agua, y ellos pasaron en seco. Pero hay fe que es angustiosa. Es la fe que dice, a pesar de que Dios le dio una promesa, miran el mar y miran la pared del agua y dicen,
va a caer, se va a caer, se me va a mojar la ropa, no sé qué, porque hay una fe angustiosa. Y hay creyentes así que piensan, no me va a salir, se me va a arruinar todo, lo arruinaste todo. ¿No? Hay gente que piensa lo malo de todo. Es una fe angustiosa, no la tengas, sacátela de encima, despojate de esa fe. Hay una fe que, aunque parezca una contradicción decirlo, es la fe que duda. Es la fe que dice, es imposible, no puede estar pasando. Y está en el medio del milagro. ¿Se imaginan un israelita pasando así, mirando el mar y dice, esto no está pasando? Esto no está pasando. Moisés, decime, esto no está pasando. Hay gente que no acepta el milagro, ¿sí? Y aunque esté transitando por el medio del milagro, no lo puede creer. Y no lo puedo creer. Y ven ahí el auto nuevo y dice, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y Dios dice, subite, date una vuelta, lo vas a creer. No lo puedo creer. No. Cree en el Señor. A mí me gusta, y yo soy partidario de la fe que se asombra, que se alegra. Yo si hubiera estado en el pueblo de Israel, hubiera cruzado, ¿saben cómo hubiera cruzado? Yo lo voy a hacer en este pedacito cortito porque no quiero molestar el tecladista, pero hubiera cruzado así. A mí me encanta ver lo que Dios hace, me encanta escuchar lo que Dios hace en sus vidas. Asombrate por lo que Dios hace, porque la fe que te da la victoria es la fe que permanece hasta el fin. Alimentala con asombro, con alegría, porque el cruce del pueblo del mar en seco requiere una fe sostenida. El pueblo tuvo que creer hasta el final, hasta el último que cruzó, el más lento, el más viejito, y aunque estaban todos sanos, porque la Biblia dice que salieron sanos de Egipto. Entonces creer en el Señor, el pueblo no vio un fenómeno así natural solamente, vio la mano de Dios acompañándolos. Cada paso que daban era una expresión de fe. La gente tiene que acostumbrarse a verte asombrado por el poder de Dios y dando gracias y gloria a Dios por su gran poder. Por eso termino de circunstancias similares a las del pueblo de Israel. Cuando lo que es imposible, vos lo estás viendo que sucede,